El corazón delator, cuento de Edgar Allan Poe. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y liberarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba 1 hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es con lo que hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna, cautelosamente. ¡Oh, tan cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches. Cada noche a las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir con mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarle mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante la idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché para atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la brea, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando, suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna
cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora eterna no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Oh, no. Era el ahogado sonido que brota desde el fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocí ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendía que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movía en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea, o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente como locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo, con un sonido ahogado.
Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ni una mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. ¡Ja! Cuando hube terminado mi tarea, eran ya las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé 3 caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga. Mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido, y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para liberarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y entre tanto,
Los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! No, no. Claro que oían y sospechaban. Sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo de sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir, malvados, aullé. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Los cuentos de la abuela. Cuento de Hugo Ramos Gambier. Llegué al cementerio de Carhué después de manejar 9 horas. Desde la ruta vine directamente. No podía esperar. En la entrada compré unas flores para mi abuela y entré en busca de su lápida. Ahora, ya en el camino de piedras rojas que recorre el cementerio, me cruzo con una pareja de mediana edad que marcha lentamente hacia la salida. El hombre se desplaza con muletas y la señora debe tener algún problema de cadera, me digo, al verla caminar. Recuerdo la última vez que vi a mi abuela. Yo tenía 19 años. Hasta ese entonces pasaba todos los veranos en Carhué, en ese viejo caserón que mi abuelo construyó con sus propias manos, con ladrillos de adobe, techo de chapa y una extensa galería donde jugaba con mis primos. Como en una película en blanco y negro, se proyectan en mi mente borrosas escenas entrecortadas, pequeños fragmentos editados de una niñez feliz y lejana. Me veo junto a ellos, correteando por ahí. En Carhué pasé momentos inolvidables, veranos llenos de fútbol, de manchas y escondidas con mis primos y amigos de campo, de las tardes sin siestas, en la laguna, y el recóndito recuerdo de un amor adolescente tallado en un viejo banco de madera en la estación de Pecuén, sumergido en la inundación del 85. No sé por qué dejé de venir a Carhué. La vida va creando nuevos caminos y uno los transita. Cuando te das cuenta, estás perdido en una maraña de autopistas y no sabes para dónde tienes que agarrar. ¿Qué sé yo? La cuestión es que no vine más, hasta hoy. No fue difícil encontrar la tumba de la abuela. Mis primos hicieron un gran trabajo. Me lo habían advertido. En una vitrina construida especialmente sobre la tumba, distinguí la gran pava de los cuentos. Como si fuese ayer, evoco aquellas noches, después de cenar, porque después de cenar venía lo mejor, el clásico de los veranos, los cuentos de la abuela. Con mis primos nos sentábamos en el piso de madera frente a ella, que ocupaba su sillón favorito. Majestuosa, junto al fuego, en verano, el hogar a leña se encendía por las noches. Se apagaban todas las luces. El hogar proporcionaba la atmósfera ideal, y el fuego inquietante de la leña proyectaba con movimiento ondulante nuestras sombras sobre la pared de la cocina. No conocía a nadie que contara cuentos como mi abuela. El tono preciso, la justa pausa para el suspenso, el cambio inesperado de voz, los gestos con las manos y la mirada encendida. Era simplemente maravillosa. No había libro, película o programa de televisión que se le comparara. De su boca salían historias que erizaban la piel y ponían los pelos de punta. La luz mala, el lobizón, el gaucho sin cabeza, el fantasma del viejo Jiménez y cientos de personajes. La imaginación inagotable de la abuela los soltaba entre las 4 paredes de la escalofriante cocina. Al mismo tiempo, nos cebaba unos mates bien camperos con la vieja y enorme pava negra,
quemada por el fuego del hogar. Dejo las flores sobre su tumba y arrodillado frente a ella, me largo a llorar como una criatura. Me interrumpe un nene de unos 8 o 9 años que juega con un volcador Duravit, imitando con la boca el sonido del motor. Juega en la tumba de al lado. Ya no se fabrican juguetes como esos. Yo solía jugar en la casa de la abuela con un camioncito igualito a ese, de color rojo, como el del nene. Está solo. Me llama poderosamente la atención. Me pongo de pie, seco mis lágrimas con la manga de la camisa. «Hola», le digo al descolorido pibe. «¿Cómo te llamas? ¿Estás solo? ¿Y tus padres?» «Me llamo Joaquín». Me incomoda un poco que conteste sin mirarme, sin apartar la vista de su juego. Mis padres volvieron a la entrada. Se olvidaron de comprar las flores para mi hermano. «Viniste a ver a la abuela, ¿verdad?» Me sorprende con la pregunta. Se ve que viene seguido a ver al hermano, pienso. Así es, amiguito. Era una abuela muy especial, mi abuela. Nos contaba fabulosos cuentos a mis primos y a mí. Me descubro entusiasmado al recordarla. El nene detiene el camión y levanta la mirada. «Ah, entonces tú eres el Huguito, el nieto de Buenos Aires». Me perturba su mirada vacía, sin brillo, y me sentí palidecer, igual que la lápida de mi abuela. El nene volvió al juego sin dejar de hablar. «A tus primos ya los conozco, vienen siempre. Así que conoces a mis primos. En un rato nos encontraremos. Hace mucho que no los veo». «Sí, los conozco a todos, vienen seguido. No tanto como mis papás, que andan por acá todos los días, pero ellos vienen seguido. Tus primos siempre se acuerdan de ti. La abuela también te recuerda. Tú eres su preferido». «¿Qué dice ese chico? ¿Que la abuela qué?» «No te entiendo», dije. «A mis amigos, a mi hermano y a mí, también nos cuenta fabulosas historias». Azorado, miro al pibe, que ya tiene el camión lleno de piedrecillas rojas. Me doy vuelta por un ruido detrás de mí. La pareja que me cruza la entrada del cementerio viene hacia nosotros. «Claro», me digo, «son los padres de Joaquín, traen flores para su hermanito». «Ahí vienen tus padres», digo. «Son ellos, ¿no?» Cuando me doy vuelta a mirar, el nene y el camioncito ya no estaban. Después de mi última visita a Carhué, y de eso hacía ya muchos años, la abuela decidió ir a verme a Buenos Aires. Tomó un micro de larga distancia por la noche. Quería darme una sorpresa. Y vaya, qué sorpresa. Bien temprano, a esa misma mañana, me llamó la tía Marta para contarnos lo del accidente. Aquella vez no pude venir. No quise. Preferí recordarla como siempre. Recordarla acá, en Carhué, esperando para contarnos a mis primos y a mí otro de sus increíbles cuentos. Decidí venir hoy, 30 años después. Se lo debía. También me lo debía a mí. «¿Vino a ver a la abuela?», dijo el padre de Joaquín al verme. «Sí, hace rato llegué de Buenos Aires». «Ah, entonces usted debe ser el Huguito». A esta altura lo miraba curado de espanto. «Sí, señor, vine directo de la ruta». «Ha de estar usted muy cansado con tan largo viaje». «Ella lo vale», digo. La mujer acomoda las flores en la tumba de su hijo, y el hombre apoyado en la tumba de al lado comienza a relatar. «Fue un terrible accidente, ¿sabe? Nosotros viajábamos en ese mismo micro, en el que iba su abuela, en la parte de adelante, con mi señora y los chicos». Al hombre se le quiebra la voz. Su abuela viajaba atrás, prácticamente sola. Iba poca gente, además de nosotros, otro par de matrimonios con sus hijos. Nos llamó la atención que la abuela llevara un avejentado camioncito de juguete en la falda, uno de esos Duravit que ya no se fabrican. Yo no puedo emitir sonido alguno, me limito a escuchar. «Joaquín», sigue el hombre, «uno de mis mellizos, se acercó a la abuela porque le interesó el camión. Ella era muy amable y se lo prestó no más. Luego se sumó el Matías, mi otro hijo, y los dos jugaron en el pasillo del micro con el camioncito.
Se me llenan los ojos de lágrimas, pero no dejo de prestar atención. La abuela les preguntó si querían escuchar un cuento y se sentaron junto a ella. Los demás chicos del micro también. El hombre se aparta de la tumba. En ella leo el nombre de Joaquín. Los chicos escuchaban las historias de la abuela, contaba el vaqueano, y yo no podía creer lo que el hombre me estaba relatando. Se habían quedado muy quietecitos, asombrados por los cuentos. Esa noche se había desatado una tormenta de tierra que no dejaba ver nada más allá de las ventanillas. Las barreras estaban levantadas y las señales del ferrocarril no funcionaban. El silbato del tren se mezcló con el sonido del viento. El micro alcanzó a cruzar la parte delantera. La de atrás quedó destrozada por el tren. El hombre hizo un silencio. Mis 2 hijos, otros 4 chicos y la abuela murieron en el acto. Lo veo abrazar a su señora y con la otra mano acariciar la tumba de Joaquín. El pueblo entero estuvo presente en el velatorio, ¿sabe? Los sepultamos a todos juntos, por eso era de distribución. Acá está su abuela, y estas, dice señalando otras 6 tumbas, son las de los chicos que iban escuchando sus cuentos. Me alejo unos pasos para ver. Las 6 tumbas están distribuidas formando un semicírculo frente a ella, como escuchándola. Mire qué distraídos estamos, mi amigo, me dice el paisano, que tuvimos que volver a la entrada para comprar flores al Matías. No hay un solo día en que mi señora y yo no dejemos de venir. No puedo decir nada, tengo un nudo en la garganta. El padre de los chicos me toma por el hombro y juntos con su señora nos vamos alejando lentamente. A pocos metros me doy vuelta y descubro que Joaquín juega con mi camión. No parece el mismo pibe de hace rato. Ahora se le ve rezagante y feliz. Me saluda con la mano. Está sentado al lado de otros 5 chicos, frente a la tumba de mi abuela, y a la gran pava, expectantes. Esperan escuchar el próximo cuento.